La nariz tapada, es decir, el congestionamiento nasal, es una sensación de taponamiento en la nariz o en toda la cara que también puede incluir secreciones por las fosas nasales o que se sienten en la parte posterior de la garganta. En la mayoría de los casos, este trastorno se produce por infecciones respiratorias o alergias y ante su presencia, muchas personas corren a la farmacia por tabletas o jarabes de fenilefrina, la cual durante años se ha promocionado como un descongestionante bajo diferentes nombres comerciales, entre los que se incluyen Sudafed, Claritin D, Desenfriol D, etc. Pues bien, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, o FDA, acaba de publicar que tras realizar investigaciones exhaustivas, ni las tabletas ni los jarabes de fenilefrina son eficaces. La FDA afirma categóricamente que las nuevas investigaciones demuestran que la fenilefrina oral no es más eficaz que un placebo. Este señalamiento es un bombazo, pues significa que en caso de congestionamiento nasal, lo mismo da tomar fenilefrina que no tomar nada. Pero hagamos un poco de historia. En la década de 1970, la misma FDA autorizó por primera vez la fenilefrina como un medicamento descongestionante de venta libre, es decir, que no requiere receta médica. Sin embargo, en el año 2007, un grupo consultivo indicó a la FDA que las pruebas de que la fenilefrina oral funcionaba eran turbias y no definitivas, por lo que recomendó que se siguiera estudiando el caso de ese medicamento. El grupo consultivo también dijo a la FDA que administrar la fenilefrina en dosis más altas no sería recomendable, ya que podría elevar la presión arterial a niveles potencialmente peligrosos. Peor aún, de acuerdo con la información de Medline Plus, que es parte de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos, los productos combinados para la tos y el resfriado, entre ellos los que contienen fenilefrina, pueden provocar efectos secundarios graves e incluso mortales en niños de corta edad, por lo que se recomienda no dar estos productos a pacientes menores de 4 años y, en su caso, hacerlo con precaución en aquellos de 4 a 11 años. Con base en las observaciones mencionadas, la FDA reunió a sus asesores externos para examinar de nuevo la fenilefrina, que ya se había convertido en el principal fármaco del grupo de los descongestionantes de venta libre, debido a que los medicamentos con un ingrediente más antiguo, la pseudoefedrina, empezaron a venderse solo con receta médica, porque se descubrió que esta sustancia puede transformarse ilegalmente en metanfetamina. Por todo lo anterior, la FDA ha iniciado un proceso que probablemente obligará pronto a las farmacéuticas a retirar del mercado la fenilefrina. Pero entonces, ¿qué se puede hacer para tratar la gripa y el congestionamiento nasal? En estos casos es en donde los remedios naturales toman la vanguardia, pues las combinaciones de miel de abeja, limón y los ingredientes que a continuación se describen ejercen efectos antitusivos, antihistamínicos y analgésicos, de modo que no solo actúan como descongestionantes nasales, sino que también disminuyen la tos y el dolor. Aquí van dos de los remedios más efectivos. Uno, té de manzanilla con miel y limón. Los ingredientes para prepararlo son una cucharada o un sobrecito de manzanilla seca, 300 mililitros de agua, 2 cucharadas de miel y el jugo de medio limón. Para su preparación se hierve el agua, se le pone la manzanilla, se deja reposar de 2 a 5 minutos, se cuela, se le pone la miel y el jugo de limón y listo. Se recomienda tomar una taza por la mañana y otra por la tarde. Y 2, té de manzana con miel y limón. Para su preparación se requieren 2 manzanas sin semillas, 300 mililitros de agua, 2 cucharadas de miel y el jugo de medio limón. Para preparar esta fórmula se cortan las manzanas en trozos medianos y se pone a hervir el agua hasta que los trozos de manzana se encuentren blandos. Una vez hecho esto, se licúa la mezcla resultante y se cuela. Finalmente se le agrega la miel y el limón y eso es todo. Tomar medio vaso por la mañana y medio vaso por la tarde. Cualquiera que sea el remedio elegido se podrá tomar durante el tiempo que sea necesario.
pues no son fórmulas tóxicas. Solo se debe anotar que debido al riesgo de botulismo infantil, una forma rara pero grave de intoxicación alimentaria, no se deberá dar miel a menores de 1 año. Las causas más frecuentes de congestionamiento nasal son las infecciones respiratorias, que en más de 70% de los casos están causadas por virus y suelen cursar, además del congestionamiento, con dolor de cabeza, ojos irritados, dolor de garganta, tos y fiebre leve o moderada. En la gran mayoría de los casos, estas enfermedades son autolimitadas y solo requieren cuidados generales, entre los que se incluyen los remedios naturales antes descritos, los cuales se pueden tomar como un recurso terapéutico único, pero además tienen la ventaja de que se pueden combinar con los medicamentos que el doctor pudiera prescribir. La mayoría de los enfermos se recuperan en una semana, aun cuando la tos residual puede persistir 1 o 2 semanas más. No obstante, en pocos casos estas enfermedades se pueden complicar con algún padecimiento preexistente, sobre todo en personas vulnerables como las mujeres embarazadas, los niños menores de 5 años, los ancianos y los pacientes con enfermedades crónicas, en cuyo caso deben acudir necesariamente a consulta médica. Pues bien, eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video de gran importancia para tu salud y la de tus seres queridos. Hasta pronto.